Un gran saludo a todos los suscriptores de Mundo Ajedrez. Mi nombre es Robert Cuadros. Hoy tengo el enorme gusto de presentarles la segunda parte de la conferencia sobre el ataque torre. En la primera parte examinamos una variante de Gambito que se caracterizaba por su juego dinámico y lleno de complicaciones. En esta nueva entrega estudiaremos una variante más bien posicional. Comencemos con el tema. Después de D4, caballo F6, caballo F3, E6, alfil G5, D5, E3, C5, C3, aparece una situación en que la casilla E5 es fundamental. Si el blanco logra ubicar un caballo en dicha casilla, conseguirá un juego activo en el flanco de rey. Debido a ello, las negras muchas veces se anticipan disponiendo la dama, alguno de los caballos, o ambos, o el alfil de casillas oscuras, de modo que haya un mayor control sobre E5. Si las negras llegan a cambiar el caballo, lo normal es recapturar con el peón de D, a menos que las blancas hayan jugado F4. En cuyo caso podría ser conveniente recapturar con el peón de F y aprovechar la apertura de la columna. En ambos casos, luego de la retirada del caballo de F6 hacia D7 o E4, es bastante frecuente el cambio de los alfiles de casillas oscuras en la casilla E7, en vista de que las negras, por lo general, desarrollan su alfil de rey a esa casilla. Por otra parte, la captura en D4, seguida de la recaptura con el peón de E, es considerada favorable a las blancas, ya que la estructura de peones en el centro queda definida, y entonces la posibilidad de ruptura en E5 por parte de las negras es menos probable. Además, la columna semiabierta puede ser utilizada por las blancas para reforzar su dominio sobre E4 y E5. Y ya sin la presencia del peón de E, las blancas pueden trasladar las piezas pesadas por la tercera horizontal, desde D3 hasta H3. Finalmente, si las negras en esta nueva situación cambian un caballo en E5, las blancas podrían recapturar con el peón de D, independientemente de que se haya jugado F4 o no, y entonces aprovechar la casilla D4 para instalar allí al otro caballo, constituyéndose en un magnífico puesto de operaciones. Pasemos a ver algunos ejemplos. En la partida disputada entre Frank Lampert y Viktor Polishuk de la Oberliga 2005, se alcanzó una de las posiciones tipo del ataque torre, en la que puede apreciarse algunas ubicaciones estándar. Por el lado de las blancas tenemos el peón de C en la casilla C3, reforzando el punto D4, el caballo de dama en D2 y el alfil de rey en D3. Por el lado de las negras tenemos al alfil de dama en B7, el peón de C en C5, atacando D4, y el alfil de rey en E7. Bien, Lampert ubicó inmediatamente el caballo en E5, mientras que Polishuk hizo lo propio llevando su caballo a E4. Se cambiaron los alfiles, y las blancas jugaron F4, reforzando la situación de su caballo, aunque es cierto que ello también contribuye a consolidar al caballo de E4. Pero la siguiente jugada de las negras es completamente incoherente con este hecho. C por D4. El blanco recaptura con el peón de E, y ahora Lampert presionará al caballo por la columna semiabierta. Las negras expulsan al caballo de E5 con F6 y terminan su desarrollo.
El blanco inicia la presión sobre E4. Ahora, si el caballo se retira a D6, el peón de E6 se convierte en un claro objetivo de ataque para las piezas pesadas, ya que se trata de un peón retrasado. Un peón retrasado es un peón que tiene dificultades para avanzar a causa de que la casilla que se encuentra delante de él está controlada por las piezas del oponente. En el diagrama podemos comprobar que la casilla E5 está dominada por un mayor número de piezas blancas, lo que deja al peón de E6 retrasado. Por este motivo, las negras optaron por fortalecer al caballo con F5, a pesar de que esta jugada debilita la casilla E5, circunstancia que las blancas aprovecharon en el acto con alfil B5. Atacan al único defensor del punto E5, y ahora las negras no podrán evitar que este caballo alcance dicha casilla. Polishuk prefirió conservar el caballo, y entonces las blancas finalmente establecen su caballo en E5. En este momento las negras decidieron abrir la posición sin considerar que las blancas estaban mejor dispuestas para activar sus torres a través de la columna F y la tercera horizontal, y subestimando al mismo tiempo la fuerza del caballo centralizado. Como consecuencia de ello, la posición de las negras en el centro y en el flanco del rey se vio debilitada, lo que permitió a las blancas organizar un fuerte ataque que culminó con su victoria en la jugada 58. En el duelo sostenido por Sergei Mikhailovsky contra Víctor Trushelov en la Copa San Petersburgo Rector del año 2006, las negras desarrollaron su caballo de dama a C6, cubriendo la casilla E5. Así que, tras caballo E5, se produjo el cambio de caballos, luego el cambio de alfiles, y las blancas defendieron el peón de E con F4. Esta configuración de peones encierra algunas ventajas. Número 1. Permite pasar la torre a la tercera horizontal. Número 2. Facilita el rápido traslado de la dama al flanco de rey. Y número 3. Posibilita la ruptura en F5. Las siguientes jugadas nos muestran cómo las blancas ejecutan un plan basado en estas ventajas. Aquí ya se preparan para colocar el caballo en H4 y proceder con la ruptura en F5. Trushelov decide entregar un peón central para eliminar al caballo. Aquí no se puede retomar en D4, pues la torre está atacada. Así que mueven la torre, y ahora las blancas van a retener el peón de ventaja. Las negras intentan recuperarlo. Nótese que aquí la captura en D4 no es posible por el jaque y ataque a la descubierta. Y ahora F5. Se amenaza F6, así que el cambio es obligatorio. Las blancas tienen una gran ventaja posicional. Dos peones centrales, cuyo avance puede resultar muy peligroso, fuerte presión en la columna F y facilidad de traslado de la torre hacia el flanco de rey. Mikhailovsky supo explotar estas circunstancias para obtener el triunfo en la jugada 47. Pentala Harikrishna es también un practicante del ataque torre. Aquí lo vemos frente a Elshan Moldiabadi
en el 15º torneo asiático por equipos en 2006. Aquí también el conductor de las negras ha desarrollado su caballo de dama, cubriendo la casilla E5. La única diferencia con la partida anterior es que el caballo estaba en C6, pero finalmente esto no hace ningún cambio. El caballo salta a E5, se cambian los caballos, se cambian los alfiles, y F4 protegiendo al peón de E5. Esta estructura de peones ya nos resulta conocida. Las negras jugaron alfil B7 con idea de preparar el enroque largo. Esto resulta bastante lógico ya que hemos visto las dificultades que pasan las negras cuando se enrocan en el flanco de rey. Lo vimos en la partida anterior. Las blancas con dama E2 preparan también el enroque largo. F6. Déjenme comentar un poco este movimiento. Queda bastante claro que la estructura de peones de las blancas restringe mucho el juego de las negras, por lo que es comprensible que deseen atacarla y destruirla. Por eso la jugada F6. Pero si el blanco captura en F6, ¿con qué recapturar? ¿Con dama? ¿Con caballo? ¿O con peón? Si recordamos que uno de los objetivos de las blancas en esta variante del ataque torre es colocar un caballo en E5, no es muy complicado concluir que la recaptura debe ser realizada con el peón. La recaptura con la dama o con el caballo le daría a las blancas un juego bastante cómodo. Por ejemplo, si caballo por F6, alfil B5, jaque, el negro bloquea para no perder el enroque, dama H5, jaque, G6. Con dama F7 las negras pierden una pieza tras la captura en D7. Después de G6, dama G4, tocando E6, enroque, las blancas eliminan al caballo, y ahora caballo F3. El caballo irá a E5, las blancas pueden enrocar corto, A4, buscando A5, y si A5, B4, buscando abrir líneas en el flanco de dama, etc. La recaptura con la dama conduce a un resultado similar. Primero, alfil B5, clavando al caballo, para no permitir que escape. El enroque, alfil por D7, torre por D7, caballo F3. La idea es la misma. Regresando a la partida, Mourdiabadi recapturó con el peón de F, por supuesto. Las blancas golpean el centro con E4, buscando crear peones colgantes en el campo de las negras. Claro, en el caso de que éstas cambien en E4. Los peones de E6 y F6 serían peones colgantes. Este tema de los peones colgantes es bastante interesante e importante. Los peones colgantes constituyen muchas veces una debilidad para su poseedor a causa de su aislamiento con respecto al resto de los peones. No voy a ampliar sobre ello aquí. Más adelante publicaré algún material acerca de los defectos más comunes que pueden presentar los diversos tipos de estructuras de peones. Bueno, después de E4, las negras enrocaron y las blancas tomaron en D5. En el caso de que las negras recapturen con el alfil, tenemos igualmente peones colgantes. Torre E8, las blancas enrocaron,
Las negras recapturaron con el peón, se produjo el cambio de damas, y aunque las negras evitaron los peones colgantes, se quedaron con dos peones aislados en el flanco del rey. Hare Krishna tomó ventaja de estas debilidades, activando el juego de sus piezas menores. En la jugada 32, las negras se rindieron. Partida Susanto Megaranto versus No Clan Tram del torneo zonal asiático 2009. Las negras cambian tempranamente en D4, lo que, como sabemos, es ventajoso para las blancas, ya que la columna E queda semiabierta. Tras algunas jugadas de desarrollo, las negras comienzan a apuntalar la casilla E5. Pero, como ya dijimos, la columna semiabierta es un elemento favorable para el blanco. Así que este dirige también sus fuerzas hacia el control de dicho punto estratégico, lo que, por supuesto, hace posible su conquista. Las negras atacan al alfil, este se mueve, caballo H7. Normalmente esta retirada del caballo responde a un deseo de expulsar al orgulloso caballo de E5 con F6. Sin embargo, en esta posición, esta idea sería mala, pues el caballo tendría en G6 un magnífico puesto avanzado. También sería posible ganar un peón previo cambio en D7. Bien, las blancas refuerzan al caballo con F4 y tras el cambio en E5 y el cambio de alfiles, Megaranto coloca su torre en la ahora semiabierta columna F. Caballo G5, torre F4. Lógicamente el blanco prepara el doblaje de las torres. Las negras, no queriendo permanecer impasibles ante la presión en la columna F, decidieron forzar simplificaciones en dicha columna. Aquí recapturan con el peón, para impedir que el oponente pueda utilizar el punto E5 como base de operaciones. Las blancas expulsan al caballo, atacan al peón de H6. La debilidad del flanco de rey de las negras es patente. El blanco no tuvo que esforzarse mucho y acabó llevándose el punto después de 18 jugadas. En el torneo abierto de Semana Santa, celebrado en la ciudad de Bogotá en 2012, se enfrentaban César Zuluaga y Paula Rodríguez. En la jugada 11, Zuluaga coloca el caballo en E5 y tras el cambio en dicha casilla, las blancas no solo consiguen ganar espacio en el centro con el peón de E5, sino también liberan la casilla D4, en la que pronto el caballo encontrará un excelente puesto. Después de caballo D7, el blanco evita el cambio de los alfiles, lo cual no es muy usual, pero es posible. Las negras intentan encerrar al alfil, el blanco le abre una ruta de escape con F4, de paso que refuerzan E5. ¿Recuerdan esta estructura de peones? Muy bien. H4, alfil E1. Parece mejor la retirada a F2, pues de esta forma se mantiene la conexión entre las piezas pesadas en la primera fila. G5, el negro ensaya un interesante ataque en el flanco de rey. Y ahora el caballo ya se dirige a D4. Rodríguez desarrolla la dama. A4, con la intención de abrir la columna A. Y aquí las negras fallan al enrocarse largo, pues tras el cambio en B5,
Resulta evidente que con un caballo centralizado y la posibilidad de movilizar las piezas pesadas a lo largo de la columna A, las blancas tienen un juego bastante favorable. La partida se extendió hasta la jugada 72, pero finalmente las blancas se alzaron con la victoria. Espero que hayan disfrutado esta segunda parte de nuestro estudio del ataque torre. En el próximo boletín les enviaré la ficha de evaluación. Mientras tanto, repasen el video, tomen notas, busquen más información en la bibliografía o en internet, consulten a jugadores de mayor nivel sobre esta variante, etc. Por supuesto, pueden remitirme todas sus dudas, comentarios y recomendaciones a través del correo o a través de las fichas de evaluación. Como siempre, estaré dispuesto a responderles. Gracias por estar aquí. Estuvo con ustedes Robert Cuadros. Nos vemos.